Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Vamos a hablar un poco sobre la búsqueda de literatura científica. Esto siempre ha sido como una parte fundamentalmente engorrosa a la hora de realizar cualquier trabajo de investigación. Entonces, el fin de este video es que ustedes traten de entender tres simples preguntas, que las vamos a ver ahorita, para que agilicen el tiempo y puedan hacer una búsqueda efectiva que no les lleve demasiado tiempo ni trabajo. ¿Cuáles son las tres preguntas que vamos a responder? ¿Qué buscar? ¿Cómo buscar? ¿Y dónde buscar? Esas son las principales. Vamos a ver cada una de ellas para poder realizar nuestra búsqueda de una manera efectiva. ¿Qué vamos a buscar? Para cualquier trabajo científico tenemos que tener en cuenta que debemos hacer algo que se llama vigilancia epistemológica. La vigilancia epistemológica es que hagamos una especie de curaduría de toda la información científica que vamos a utilizar para respaldar nuestro trabajo. ¿Qué información científica podemos encontrar? ¿O dónde la podemos encontrar, mejor dicho? Artículos científicos, libros, capítulos de libros, en tesis, patentes, informes técnicos, entre otros tipos de textos científicos. Las características que deben tener es que deben ser actualizados, relevantes y tienen que provenir de fuentes confiables. No los podemos sacar de cualquier lado. Tienen que ser unas fuentes que tengan relevancia científica. Y nosotros, a partir de lo que encontremos, tenemos que chequear ciertas cositas, como por ejemplo que estén bien redactados, que tengan objetivos claros, que tengan un blindaje metodológico y teórico lo suficientemente fuerte para ser considerado para nuestro trabajo y que tenga una presentación de resultados adecuada. Esto va dentro de la vigilancia epistemológica que les mencioné anteriormente. Tenemos que evitar fuentes de baja evidencia científica, como por ejemplo monografías y el Rincón del Vago. Son páginas que cualquier persona puede subir información que no necesariamente haya pasado por ciertos filtros académicos de calidad que les supongan un valor agregado de calidad a los trabajos. Tenemos que tratar de evitar y refinar un poquito más los sitios donde estemos buscando. Sin embargo, podemos utilizar sitios web para determinar palabras clave a la hora de buscar. Podemos utilizar Google, podemos utilizar Wikipedia para determinar las palabras clave o para por lo menos tener un primer acercamiento de los términos que vamos a utilizar para nuestra búsqueda. Otra cosa que tenemos que tener en mente son todos los tipos de estudios que podemos encontrar. Para ello nos vamos a la pirámide de la evidencia científica, donde encontramos todos los tipos de estudios que se realizan en el haber científico, donde vemos en la base opinión de expertos, que los podemos conseguir en libros de texto. Luego están los casos clínicos o reportes de casos que en conjunto con los casos controles, los estudios de corte y los ensayos clínicos aleatorizados son información no filtrada, según la biblioteca Cochrane, donde estos artículos los podemos encontrar en Medline, en PubMed, en SciInfo, Scopus, entre otros. Superior a esto vamos a encontrar la temática o los tópicos críticos que los podemos encontrar en First Console, en Dynamed, entre otros, y en la punta de la pirámide vamos a encontrar las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Estos últimos tres son informaciones filtradas que lo podemos
encuentran en la base de datos Cochrane, en DARE, entre otros tipos de bases de datos que son más serias. Siendo la punta el mayor nivel de evidencia científica y siendo la base el menor nivel de evidencia científica. Entonces, a la hora de realizar cualquier trabajo tenemos que tener en cuenta cuánto nivel de evidencia arroja cada uno de estos trabajos para saber si lo podemos incluir o no. En el momento que estemos haciendo, por ejemplo, una revisión sistemática, lo ideal es que utilicemos en su gran mayoría, dependiendo del tema, por supuesto, ensayos clínicos aleatorizados hacia arriba, si el tema lo permite, para medir efectividad de tratamientos, por ejemplo. Y si vamos a hacer, por ejemplo, un caso clínico o un artículo de investigación, podemos utilizar prácticamente cualquiera de estos siempre y cuando hayamos hecho una vigilancia epistemológica previa. Ya sabemos qué vamos a buscar. Ahora tenemos que determinar cómo vamos a buscar esa información. Antes de entrar de lleno en cómo buscar, vamos a aclarar unos conceptos básicos. Entre ellos encontramos los DEX y los MESH, que son los descriptores de ciencia de la salud, los DEX y en inglés los Medical Subject Headings. No son más que términos simples o compuestos, que pueden ser una o más palabras, de lenguaje especializado. Por ejemplo, si yo les digo enfermedad periodontal, es un término compuesto del lenguaje especializado de la odontología. Por lo tanto, eso termina siendo un DEC. Las palabras clave, a diferencia de los DEC, son términos precisos, pero provienen del lenguaje común. Pueden tener diferentes significados en diferentes países. Si ustedes, las veces que ustedes leen los artículos científicos, siempre van a encontrar palabras clave que son puestas a juicio de los autores para para que cuando esas personas utilicen esas palabras clave que deberían coincidir con los DEX, con los MESH, para que cuando las personas realicen su búsqueda encuentren esos artículos. Pero tenemos que tener en cuenta estas diferencias de los DEX o los descriptores y las palabras clave para que no se presten a confusiones. Por eso hice la aclaratoria. Y los operadores booleanos u operadores lógicos son los que conectan los descriptores para definir la búsqueda. Normalmente utilizamos los primeros tres, que son el AND, OR y NOT. El AND es que uno puede poner, por ejemplo, enfermedad periodontal y diabetes. Entonces los artículos que me va a arrojar la búsqueda van a aparecer ambos términos. Si utilizo el OR es que aparece uno o el otro. Por ejemplo, puedo poner enfermedad periodontal o gingivitis and diabetes. O algo que quiero también señalar es que los operadores booleanos siempre deben ponerse en mayúsculas para que el motor de búsqueda los interprete como tal. Continuando, podemos también utilizar el NOT, que se refiere a que sale un término, pero no con el otro. Por ejemplo, yo quiero buscar enfermedad periodontal o periodontitis, not diabetes, entonces me busca todos los artículos que contengan periodontitis, pero va a sacar de la búsqueda todos los que sean referentes a diabetes. Y luego existen otros que no se usan mucho, pero también se los quise presentar, que son el SOAR, el ADGE, el NEAR, el FAR, BEFORE y el FOLLOWED BY. Tienen usos muy relativamente parecidos al AND, OR y NOT, pero hay ligeras diferencias que a medida que ustedes busquen o los utilicen se van a dar cuenta. Y el tesauro, que es la lista de todos los títulos o descriptores usados por una base de datos. Es como una especie de diccionario que utiliza la base de datos específica para clasificar o que conoce esos descriptores específicos que se usan.
Existen diferentes estrategias de búsqueda reportadas en la literatura. Yo les voy a presentar las que me parecieron más cómodas y más sencillas. Eh, Podemos encontrar una que se denomina por protocolo, que son las búsquedas manuales, o sea, en archivos físicos, y las búsquedas electrónicas, que son las que vamos a aprender a usar en un rato. Otra estrategia de búsqueda es en bola de nieve. Por ejemplo, en temas que sean poco conocidos, nosotros podemos ir a la lista de referencia de esos artículos, los pocos que tengamos, y buscar referencias dentro de las referencias. Es bastante útil cuando son temas que están empezando a indagar, a indagarse en el mundo científico y podemos encontrar algunas cositas para complementar. Otra estrategia es, una vez seleccionados los descriptores y las palabras clave, vamos a determinar qué tipo de información vamos a buscar, vamos a determinar el tipo de herramienta de búsqueda y posteriormente evaluar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que yo ya seleccioné mis palabras clave y sé que necesito, por ejemplo, solamente casos clínicos. Entonces ese es el tipo de información que voy a buscar. El tipo de herramienta por ejemplo, si voy a utilizar solo motores de búsqueda o bases de datos o repositorios. Y posteriormente evaluar los resultados que obtengo de toda esta selección que hice previamente. Otras técnicas de búsqueda que se utilizan sobre todo en el idioma inglés es la de truncar, que es que utilizo la raíz de una palabra y le pongo un asterisco. Por ejemplo, puedo utilizar intubate, que es intubar en inglés, y le pongo un asterisco y me va a buscar todas las variaciones de esa palabra. Me va a buscar intubating, intubated, entre otras, o sea, todas las conjugaciones que tenga esa palabra, y me va a arrojar una búsqueda un poco más amplia para no buscar el término preciso que le estoy poniendo. Otra técnica es utilizar las comillas. Si yo pongo dos términos o más términos juntos entre las comillas, los va a interpretar como la búsqueda va a estar en función a la combinación exacta de esas palabras porque mantiene los términos juntos y en ese orden. Otra técnica que se puede utilizar es los paréntesis, que es para combinar conceptos. Esto quiere decir que pongo, por ejemplo, periodontitis y diabetes, y entre paréntesis puedo poner niños, por ejemplo, y me permite combinar ciertos conceptos. Y el uso de operadores lógicos, como les dije anteriormente, que siempre debe ser en mayúsculas. Bien, ya sabemos qué vamos a buscar, ya sabemos cómo vamos a buscarlo, ahora vamos a ir a dónde lo vamos a buscar. ¿Dónde podemos buscar? Bases de datos, motores de búsqueda, repositorios, bibliotecas virtuales y metabuscadores. Ustedes dirán, ajá, pero ¿qué es eso? Hay ligeras diferencias entre todos estos términos. Un motor de búsqueda es donde lo que utilizan las bases de datos. Por ejemplo, si tenemos como base de datos Medline, el motor de búsqueda es PubMed. Sin embargo, yo estuve revisando la literatura y hay veces que PubMed lo interpretan como una base de datos, pero yo la entiendo mejor como un motor de búsqueda, al igual que, por ejemplo, Google Académico es un motor de búsqueda académico específicamente. Ya vamos a hablar de eso. Los repositorios son casi siempre son referidos a repositorios institucionales de universidades, como por ejemplo Saberula, que son, digamos, archivos donde toda la producción científica de una universidad está contenida, llámese tesis, artículos, trabajos de ascenso, entre otros. Las bibliotecas virtuales, como por ejemplo la Biblioteca Virtual de Salud y la Biblioteca Cochrane, son
bibliotecas donde se pueden encontrar diferentes tipos de trabajos, también relacionados a temas específicos. Y los metabuscadores son buscadores de buscadores. También podemos encontrarlos en la web. Entonces vamos a hablar de algunas bases de datos, las más utilizadas, y algunos motores de búsqueda también los más utilizados. Las bases de datos se separan en mundiales y en las hispanoamericanas. ¿Cuáles son las mundiales? Tenemos Embase, tenemos Medline Plus, tenemos Cochrane, que es una biblioteca, pero también es una base de datos. Tenemos EBSCO, Inari, ScienceDirect del Sevier. Y las hispanoamericanas, tenemos Cielo, Lilacs y Redalic. En ambas ustedes pueden utilizar Mesh, pero sobre todo las hispanoamericanas es importante o es mejor utilizar los DEX porque son bases en español. Mientras que los motores de búsqueda pueden ser generales o específicos. Entre los generales podemos encontrar buscadores académicos como Google Scholar y Microsoft Academic, y los específicos que pueden ser PubMed, como les dije anteriormente, el clinicaltrials.gov y Cyrus. También tenemos que tener en cuenta diferentes índices, como son, por ejemplo, Scopus, Latindex y el índice InBiomed. Estos índices, las revistas científicas pueden optar para entrar en estos índices que les dan mayor visibilidad a estas revistas para que mucha más gente tenga acceso a ellas. Las bibliotecas virtuales, por ejemplo, tenemos la Biblioteca Virtual de la Salud, que esa se utiliza mucho en Latinoamérica. Y dentro de los repositorios institucionales tenemos Saber ULA y Saber UCB. Una de las ventajas de Medline o de PubMed, primero, es que es una base de datos. Medline es una base de datos especializada, cuenta con más de 30 millones de artículos, es súper sencilla de usar y es gratis. Gratis, entre comillas, es gratis en el momento de realizar la búsqueda, pero a veces los artículos no necesariamente son gratis. Pero ya vamos a hablar un poco más de eso en un rato. Entonces ya sabemos que vamos a buscar en PubMed. Primero tenemos que encontrar las palabras clave. Hay veces que tenemos que definir bien las palabras clave para que puedan ser utilizadas correctamente. Entonces, ¿cómo las podemos encontrar fácilmente? Nos podemos ir a la página de DEX, de la Biblioteca Virtual de la Salud, y consultamos si la palabra o término es una palabra clave efectivamente. Podemos encontrarlo en inglés, en español o en portugués, y podemos incluso encontrar una pequeña definición. Y en la página principal del NCBI, en el menú desplegable que encontramos a mano izquierda, podemos buscar el mesh para que nos dé exactamente lo mismo que nos puede dar en la Biblioteca Virtual de Salud, que es una pequeña definición, y las variaciones si existen. Ya tenemos nuestras palabras clave, ya sabemos qué es lo que queremos buscar y estamos buscando en PubMed. Entonces, primero, debemos definir en la columna del lado izquierdo están ubicados los filtros. Entonces podemos poner qué tipo de artículos estamos buscando, si son revisiones, si son casos clínicos, si son artículos de investigación, si son ensayos clínicos, qué tipo de ensayo clínico. Podemos también pedirle a PubMed que nos busque de acuerdo a la disponibilidad del texto, si son solo los resúmenes, si son todo el artículo completo. También podemos decirle las fechas de publicación, que son de los últimos 5 años, los últimos 10 años, o un rango específico, y si queremos estudios en humanos o en animales. Entonces, al utilizar nosotros los filtros, nos hace una búsqueda un poco más específica y nos facilita más el trabajo.
Entonces, por ejemplo, yo utilicé periodontitis y lo primero que va a salir son los resultados que son más cercanos a lo que yo estoy buscando. Y me salen estos 3 artículos. Y puedo seleccionar ahí qué es lo que necesito. Entonces, no pierdan de vista la parte de arriba que dice formato, ordenar cómo, cuántos por página, que vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, esta es lo que se despliega de los resultados. Entonces, fíjense que me encontró 39.705 ítems o artículos. Tenemos 1986 páginas de 20 artículos cada una. Podemos ir a la siguiente o la última. Y no. Y lo que aparece en la lista es el nombre del artículo en azul. En la parte de abajo aparecen los autores. Y en la parte, lo siguiente que tiene es el nombre de la revista, el año, la fecha, el número y volumen, el número de páginas, el DOI, que es el identificador, de objetos digitales, por sus siglas en inglés, DOI, y el PMID, que es el identificador de PubMed en específico. Estos términos, o mejor dicho, estos números, nos van a servir más adelante si el artículo no está disponible completo. Por ejemplo, el número 1 no está disponible completo. Solamente vamos a encontrar un pequeño resumen en la página de PubMed. Mientras que el segundo, si dice al lado del PMI, dice artículo gratis, PMC. Entonces, eso quiere decir que lo podemos encontrar gratis. Si abrimos ese, nos va a aparecer esto. La revista, el año, el número y volumen, las páginas, el DOI, el título. Luego abajo nos aparecen los autores y un desplegable de la información de la afiliación de los autores y nos aparece el resumen. En la columna derecha podemos encontrar 2 enlaces donde nos va a llevar a ese artículo completo. Podemos hundir o darle clic y vamos a encontrar el artículo completo en esas revistas. Hace rato yo les había mencionado la parte de formato. Durante la búsqueda ustedes pueden encontrar un summary, que es que salen todos los datos o los metadatos completos y un pequeño resumen, o podemos pedirle que salga un resumen o otros formatos que no vamos a adentrarnos muchos ahí. Esto es como al momento de presentar la búsqueda nos va a mostrar los resultados. Entonces, por ejemplo, otra cosa que podemos ordenarlos puede ser por la fecha de publicación, por el best match, por el primer autor, por el último autor, por la revista, por el título o los más recientes. Y los resultados que nos va a mostrar por página pueden ser 5, 10, 20, hasta 200. Normalmente uno lo puede dejar en 20, no hay ningún problema. Entonces, si no encuentran lo que buscan, hay diferentes opciones de por qué no están encontrando lo que están buscando. Puede ser que estén utilizando más o muchos descriptores, haciendo la búsqueda más cerrada, más específica, o están utilizando muy poquitos, lo que nos conlleva a una amplia gama de resultados que quizás no sean los que estemos buscando. Entonces podemos utilizar más o menos descriptores, según sea el caso, podemos cambiarlos si no son los términos adecuados para la búsqueda y probar combinaciones diferentes con operadores booleanos o con los mismos descriptores. Y en el caso de que no encontremos los artículos gratis, podemos utilizar el PMID o el DOI y nos vamos a esta página maravillosa que se llama SciHub, donde la mayoría de las veces nos puede encontrar el artículo de forma gratuita en la Deep Web. Y en el caso de que necesitemos un libro que no esté disponible en PDF, podemos acudir a la librería Génesis, donde en su gran mayoría podemos encontrar muchos de los libros que requiramos para estudiar.
Ya hice mi búsqueda, ya encontré mis artículos, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes tener ordenado en mi computadora los archivos en digital, en el PDF. Puede ser, dependiendo de lo que ustedes quieran o como se les haga más cómodo, puede ser por base de datos, puede ser por temática, y pueden ordenarlo en su computadora en diferentes carpetas. Asimismo, deben ordenar los archivos en físico, si son libros o si por tema o como ustedes quieran, y luego utilizar un gestor de referencias que pueden utilizar Mendeley, EndNote o Zotero, y van incorporando en estos gestores de referencia sus archivos en digital y van creando los ficheros digitales de los archivos en físico para luego pasarlos o tenerlos en el programa y luego utilizarlos en su trabajo. Ya una vez tengamos todo, pues simplemente lo que nos toca es escribir. Entonces, si tienen dudas, pueden acudir a mi correo electrónico que está en pantalla o pueden encontrarme en mi Instagram, en mi canal de Telegram o en el canal de YouTube como Darío Sosa Fóbula. Y finalmente, les dejo esta frase para la reflexión. En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo. Esto quiere decir que lo importante es que si ustedes comprenden el proceso de investigación, el producto siempre va a ser bueno. Si nosotros comprendemos lo que estamos investigando, podemos hacer una búsqueda efectiva y podemos realizar un trabajo de calidad. Entonces, bueno, los dejo con esta reflexión y cualquier cosita, pues saben cómo ubicarme. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.